Vamos a ver, aquí tenemos un ejemplo. Y lo vamos a ir realizando poco a poco para solventar las dudas posibles que tengamos en nuestra actividad. Bien, dice así. La parte, aquí les digo que hasta se lo puse en un poquito más negritas, los datos para que los vayamos identificando. Y dice así, la parte interior de un neumático está bajo una presión manométrica de 38 pascales a 8 grados centígrados y un volumen de 12 litros de aire. Después de varias horas, la temperatura del aire interior sube a 340 grados Kelvin y su volumen aumenta un 10%. Para resolver este problema, utiliza la ley general de los gases. Recuerda que el planteamiento algebraico es, y nos dice así, la presión 1 por el volumen 1 entre la temperatura 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2 entre la temperatura 2. Al aplicar las leyes de los gases, las unidades de las variables presión y volumen pueden ser las que sean, siempre y cuando sean congruentes. Las unidades de la temperatura siempre deben ser kelvines. ¿A qué nos hace referencia estos datos? A que nosotros, al momento de sustituir los valores, la presión pueden ser atmósferas, pueden ser pascales, kilopascales. Y en el caso del volumen, pudieran ser litros o pudieran ser metros cúbicos, pero la temperatura debe ser la absoluta. En este caso, el valor de la temperatura en grado Kelvin. Bueno, vamos a continuar precisamente con este ejercicio que en realidad está muy práctico y muy sencillo. Vamos a ver. Calcula la temperatura final en grados centígrados o Celsius y el volumen final en litros. Integra en tu documento el procedimiento para la resolución del problema. Para resolver la actividad, recuerda, primero debes convertir la temperatura de grados centígrados a Kelvin. Aquí me voy a adelantar un poquito. Vamos a ver. La temperatura 1. Tomamos los datos que tenemos aquí. Vemos, y lo que nos decía precisamente la fórmula anterior, que tenemos que tener congruencia en nuestros datos. Y la temperatura, porque si observan, tenemos grados centígrados y aquí tenemos grados Kelvin. Entonces deben de ser ambos en grados Kelvin. La temperatura nos dice que son 8 grados. Para transformarlos, hasta aquí voy a poner, para transformar a Kelvin, se suma el factor 273 a los grados Celsius. Celsius. Ok. Entonces, a este 8 grados le voy a poner el factor 273, que nos va a dar como resultado la sumatoria de 273 grados más 8, 281, en este caso, grado Kelvin. Ya tenemos nuestro primer valor, nuestro primer factor, la temperatura. Ya acabamos precisamente con este valor A, que tenemos aquí. Realmente es muy sencillo, no implica mucho cambio. Luego, inciso B, se busca la presión 2, entonces al despejar y sustituir valores se obtiene el resultado. ¿De dónde vamos a sacar precisamente esos datos?
Los vamos a sacar del enunciado que nos está arrojando. Yo les recomiendo que primero hagan su tablita de datos para de allí obtener todo lo que voy a ir requiriendo para ir haciendo el proceso de forma adecuada y correcta. Vamos entonces a continuar con esa parte. Bueno, tenemos ya aquí, vamos a encontrar los datos. Presión 1. Vamos a revisar nuestro ejercicio. Dice que la presión 1 está bajo una presión manométrica de 38 pascales. Entonces aquí lo coloco, perdón. 38 pascales. Volumen 1, o sea, el volumen inicial al que se encuentra, 12 litros. Lo coloco aquí, 12 litros. La temperatura 1 yo la ocupo en Kelvin y la coloco entonces como lo hice en mi apartado A, 281 grados Kelvin. Tengo precisamente este valor, hasta lo puedo colocar aquí. Ahora vamos a ver la presión 2, esa es la que no lo sé, lo desconozco, pero el volumen 2 sí lo sé. El volumen 2 dice que después de varias horas la temperatura del área interior sube a 340 grados Kelvin. 340, entonces ya aquí tengo el dato precisamente de la temperatura 2 y lo coloco, 340 grados Kelvin. Aprovecho esa indagatoria, lo coloco en esta parte. Pero yo estaba viendo el volumen y nos dice que después de varias horas, dice aquí, su volumen aumentó o aumenta un 10%. Quiere decir que es un 12 litros más un 10%. ¿De cuánto? Un 10% de 12 litros. ¿Estamos de acuerdo? Yo no puedo colocar esta expresión. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a efectuar, primero necesito saber cuál es el 10% de 12. Eso es muy sencillo de encontrarlo. Recordemos que es el 10, entonces yo aquí puedo usar incluso, a ver si nos aprieta, para encontrar este volumen, voy a colocar que es 12 litros más es 12 por, aquí voy a poner un paréntesis para que se interprete bien, por 0.1. Y 0.1 me implica el 10%. 12 por 0.1 nos va a dar como resultado, lo voy a seguir colocando aquí. Entonces sería 12 litros más 12 por 0.1 es 1.2, lo que nos da como resultado 13.2 litros. 13.2 litros. Y ya tengo entonces el valor del volumen 2, 13.2 litros. Esa es la forma en que calculamos realmente el valor del volumen. Y ya tengo todos los datos que ocupo en mi fórmula. Simplemente lo que sigue es colocar los valores en la fórmula de la ley general. Hasta aquí no sé si tengan alguna pregunta los que estamos aquí presentes. De no ser así, pues continuamos con la explicación. Recuerde que por más mínimo que sea la duda, podemos consultarlo.
Vamos pues a continuar precisamente con esta resolución. Voy a ponerlo hasta aquí para tener mis datos visibles. Ya tengo todos mis datos. Lo único que me hace falta y que inclusive mi ejercicio me requiere es la presión 2. ¿Cuál ecuación es la que voy a ocupar? Pues precisamente esta que tengo aquí. Vamos a... Entonces dice la actividad, se obtiene el resultado. Vamos a realizarlo. Entonces, voy a colocar aquí previamente, encontrando la presión 2. Incluso puedo poner mediante la ecuación general de los gases. La tengo presente. Simplemente lo que tengo que hacer es un despeje precisamente de estos parámetros para encontrar el valor de la presión 2. Déjenme ver si aquí lo podemos realizar mediante otro programa para que nos sea más sencillo. Vamos a verlo. Esto lo que voy a realizar es simplemente el despeje para encontrar nuestra ecuación. Dice sí, déjenme ver aquí. Aquí está. Vamos a ver, a revisarlo aquí. La fórmula de la Ley General de los Gases dice que es que sea visible. La presión 1 por el volumen 1 entre la temperatura 1 va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2 entre la temperatura 2. Tengo ya aquí, en este caso, la ecuación general de los gases. ¿Qué es lo que tengo que despejar yo aquí? Pues tengo que despejar precisamente este valor de P2, que es la presión 2. Si se fijan, tengo este volumen que está multiplicando, va a pasar dividiendo. Y este valor que tengo acá, de la temperatura, está dividiendo, pasa multiplicando. Vamos a hacerlo paso a paso para encontrarlo. Entonces, nos va a quedar así. Este volumen está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces, nos queda así. Vamos a ponerlo así. Volumen 2 estaba multiplicando al pasarlo para este lado de la igualdad. Para este lado pasa multiplicando, pasa dividiendo, y nos queda así. Entonces, volumen 2. Esta temperatura estaba dividiendo, pasa multiplicando. La coloco entonces aquí
temperatura 2. Temperatura, ¿qué pasa? Que hoy me está fallando el equipo un poquito. Bueno, dice aquí que este es temperatura 2. Esto va a ser igual a la presión 2. Por lo tanto, bueno, aquí no importa el orden de los factores, recuerden que no afecta el producto. Nos va a quedar que la presión 2 es igual a la presión 1 por el volumen 1 por la temperatura 2. Por la temperatura 2 sobre el volumen 2 por la temperatura 1. Y esto que tengo aquí es precisamente lo que voy a ocupar para resolver mi situación, mi problema. Esta. Me voy a mi ejercicio y pongo aquí. Para encontrar la presión 2, utilizo la siguiente expresión. Y ya tengo yo esta. Incluso la voy a anotar de forma adecuada. Ustedes, aquí por la premura del tiempo, no estoy colocando precisamente la expresión como todo lo que hicimos el proceso, pero ustedes en su actividad sí es muy importante que ejemplifiquen cómo fue ese proceso para llegar a esta expresión, cómo fue que llegamos a la presión 2, mediante qué proceso, cómo fue que se observó. Entonces sí es muy importante que nosotros observemos precisamente esos valores. No sé si hasta aquí tengamos alguna duda, alguna pregunta. Bueno, vamos a continuar precisamente con esto. Vamos a anotarla entonces de manera adecuada. Voy a hacer uso precisamente de esto que tengo ya preestablecido. Voy a darlo aquí, que va a ser presión. Bueno, vamos a hacerlo desde... Vamos a insertarla desde una ecuación. Entonces pongo aquí que mi presión 1 es igual a eso que tengo aquí. Simplemente lo voy a hacer para ocupar los datos. Presión 1 va a ser igual. Ocupo ocupar este subíndice a la presión 1 volumen 1. Bien aquí. Y temperatura 1. A ver, aquí creo que me equivoco. Entonces es... Okay. Temperatura. Un error.
Ahora sí. Lo más rápido aquí. Entonces es volumen 1. Y temperatura 1. Es 1. Y volumen 2. Volumen 2 por la temperatura 1. Me había equivocado. 2. Incluso esta la voy a eliminar porque ya la tengo aquí. Bueno, esta es la que voy a utilizar. Estos valores, perdón, aquí es presión 2. Ven, hay que estar revisando porque en ocasiones nos pasa un detalle y eso viene a perjudicarnos. A todos nos sucede. Bueno, yo tengo aquí la expresión que voy a utilizar para encontrar la presión 2. Simplemente es cambiar estos valores por estos que tengo en mi tabla. Aquí los tengo. Y vamos a hacerlo para que nos sea más práctico. Vamos a utilizar esta expresión que ya lo utilicé aquí. Entonces aquí voy a poner sustituyendo valores. Sustituyendo valores. ¿Cuál expresión? Pues en esta. La presión 1, vamos aquí a poner, ocupo paréntesis. Todo esto lo voy a ocupar como paréntesis. Es muy importante que nosotros vayamos colocando adecuadamente nuestros valores y nuestras ecuaciones. Presión 1, ¿cuánto vale la presión 1? Voy a mi dato y veo que vale 38 pascales. Lo coloco aquí. 38 pascales. Voy a ponerlo así, 38, para que se alcance pascales. Volumen 1, el volumen 1 vale 12 litros. Lo coloco aquí, 12 litros. Vamos a hacer un poquito más pequeño para que se nos... Ahí está. Y la temperatura 2 nos está arrojando un valor de 340 kelvins. Entonces aquí le pongo 340 kelvin. Y nuestro volumen 2, que ya lo teníamos por aquí, de 13.2 litros. 13.2 litros. Junto con la temperatura 1, que es de 281 Kelvin. 281 Kelvin. Nos damos cuenta, ya lo que hicimos aquí fue sustituir los datos. Simplemente es realizar la multiplicación de estos valores sobre estos, el denominador, para encontrar el valor de la presión 2. Vamos a ver cuál va a ser el resultado que nos arroja precisamente esto. Al momento de que yo realizo mi análisis, voy a dar cuenta de que vamos a ver, entonces aquí está. Entonces, la operación sería 38 por 12 por 340. Vamos a hacerlo aquí para que, siguiendo el proceso.
Entonces sería, como les dije, 38 por 12 por 340. Lo que nos da como resultado, vamos a anotarlo aquí, 155.040. Ahora, este resultado, a ver, déjame ver si estamos bien. 38 por 12 por 340. Exactamente. Ahora vamos a multiplicar 13.2 por 281. Lo que nos da como resultado 3.709.2. Esto obviamente, Kelvin con Kelvin se hace la unidad, litro con litro se hace la unidad, quedándonos pascales, que es la unidad de presión. Por lo tanto, es adecuado a nuestra resolución. Nos damos cuenta que 155.040 entre 3.709.2 nos da como resultado 41.79 pascales. Es así como llegamos precisamente a la presión 2, 41.79 pascales. 41, y aquí lo pongo. 41.79 pascales. Ya tengo precisamente el valor de lo que me solicitaba el problema. Simplemente lo que me hace falta es, dice aquí, la temperatura final en grados centígrados. Vamos a colocarlo aquí. De hecho, aquí ya nos vemos en la pregunta, ¿cuál es la nueva presión manométrica? 41.79 pascales. Hay que hacer una explicación de lo que se refiere a la ley general de los gases, pero aquí vamos a poner una. Temperatura final en grados centígrados. Y la temperatura final dice que es 340 grados Kelvin. Entonces se dice así, como son 340 grados Kelvin, le restamos los 273 del factor, quedándonos, entonces ya que nos quedaría una resta, 340 menos 273, que es el factor de los grados Kelvin, arrojándonos un resultado de 67 grados Kelvin. Y es así, llegamos, una vez de que ya pongo una explicación de lo que es la ley general de los gases, concluyo mi actividad. Realmente está muy sencilla.